Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos con Fernando Seriñá Garza. Encantado de recibirte. Gracias. A Fernando muchos de ustedes seguramente lo conocen, es un experto en medio ambiente, en ecosistemas, en áreas naturales protegidas. Y tenemos un tema interesantísimo que es cómo vamos a hacer como sociedad, como cultura, para preservar a un ser que es a la vez la base de nuestra vida, que es el árbol. Así es. Aquí hay dos vertientes que valdría la pena destacar, que es el árbol en zona urbana, que es muy útil, importante, da sombra, cambia el clima, etc. Y otra cosa es el papel que tienen los árboles en sus propios ecosistemas, en sus bosques, en sus selvas. Y eso es mucho más que la suma de los árboles. Esto es, estamos hablando de ecosistemas que tienen interrelaciones con otras especies y donde todos dependen de todo. Y que no solo eso, además generan beneficios para el humano, como es captura de carbono, como es generación de oxígeno y producción de agua, que yo creo que es uno de los más importantes. La fábrica del agua, sin duda, es el bosque. Así es. Prácticamente todas las ciudades de México, y yo creo que la mayoría del mundo, proviene su agua de bosques, generalmente en las montañas. Oye, si fuéramos a visitar un bosque, ¿qué pasaría con una ciudad que actualmente pues, se abastece de agua y que cree que los manantiales y los pozos son eternos, si sigue la deforestación hasta llegar a desforestar su cuenca? Si se pierde la cobertura vegetal, la cobertura forestal, es lo mismo, de las montañas, prácticamente estamos perdiendo la parte que capta la humedad ambiental y que permite que se infiltre en el subsuelo o que escurra en forma de ríos. Entonces estamos quitando parte de la fábrica de agua y tarde o temprano esos yacimientos subterráneos de agua se van a agotar y no van a tener recarga. ¿Y no valdría la pena, por ejemplo, en las presidencias municipales, en las grandes ciudades, es que hubiera un impuesto dentro del pago del agua para reforestar la cuenca? Sí, valdría la pena. De hecho, existe el pago ya por el uso de agua y que tiene que llegar a los... ¿En qué lugares existe? Existe uno, me parece que en Coatepec, pero Colombia está muy avanzado. Colombia ya tiene este servicio de que en el recibo del agua das un peso o unos centavos y va a dar a proyectos de conservación de los bosques. En Monterrey se trató de implementar, pero no se pudo, cosa que lamento muchísimo. Pero es un proceso que debería de implementarse en todo el país. Hay que revivir esa idea. Hay que revivirla, por supuesto. Es parte de la prosperidad de cada uno, es invertirle a la prosperidad de las ciudades y de pueblos y de la industria, por supuesto. Claro. Pues para ilustrar un poco la importancia de esto que estamos hablando, acompáñenos en esta visita. Este lugar es verdaderamente maravilloso, casi mágico. Son las lagunas de Zempoala, que se encuentran a la mitad del eje neovolcánico transversal, muy cerca del Estado de México y ya dentro del Estado de Morelos. No solo tiene valor paisajístico, no solamente es un lugar de recreación. Este parque nacional es vital para la prosperidad de la ciudad de Cuernavaca y pueblos circunvecinos. Resulta que todos los bosques, todas las coberturas vegetales de este planeta, todos los ecosistemas forestales producen agua y en gran cantidad. Estos bosques de coníferas, los bosques de encino, son muy ricos en cuanto a su producción de agua. Pero mucha gente se pregunta, ¿cómo le hace un bosque para generar agua? Cuando un bosque es talado, prácticamente le estamos quitando la cobertura forestal, estamos quitando la esponja que retiene el agua. Si esta cañada no tuviera vegetación, el suelo estaría seco, estaría la roca desnuda y caliente, el agua se iría al mar y los manantiales que hay en la zona se van secando. Eso es lo que pasa cuando talamos los bosques. Hay otro proceso hídrico muy interesante. En los bosques y en las montañas, en ocasiones el agua surge del suelo, son los manantiales que surgen por la presión hidrostática del agua que han retenido los bosques. Sin bosques cesa la presión hidrostática y entonces se secan los manantiales.
Las lagunas de Zempoala se prestan de maravilla para poder entender los procesos de captación de agua. Este parque nacional, de poquito menos de 5,000 hectáreas, capta 48,000 millones de litros por año. Solamente este parque nacional. Eso equivale a 48 millones de tinacos de 1,000 litros cada uno, para que podamos tener una idea de la gran cantidad que genera este pequeño bosque. Así sea usted empresario, obrero o simple habitante de la ciudad, usted requiere de agua para su propia supervivencia. No solo eso, la empresa o la fábrica donde usted trabaja también requiere agua para sus procesos productivos y para generar la riqueza que le va a dar cierto nivel de vida. Y es que, nos guste o no, siempre vamos a estar ligados con la naturaleza. Por ello, la conservación de los bosques ya es una política internacional y no hay país que se respete si no tiene su propio programa de conservación de ecosistemas. En México creo que está haciendo un papel de vanguardia en materia de cambio climático, siendo un país no rico. Creo que está dando un ejemplo de tomar medidas a favor de mitigar el cambio climático. Y esto no es fácil, esto implica muchísimas acciones. Se dice muy fácil cambiar el clima global, pero implica muchísimas acciones que tienen que empezar desde lo más básico. Y lo más básico es entender que los ecosistemas, las coberturas forestales que tiene nuestro país, cumplen una función para amortiguar el cambio climático global a través de procesos un tanto cuanto complicados, pero que son reales y que todo empieza con conservar las coberturas forestales, con conservar los ecosistemas para evitar en cierta medida que el planeta se siga sobrecalentando. Para entender cómo los bosques retienen agua y la liberan poco a poco, tenemos un pequeño ejercicio muy sencillo, pero muy fácil de entender. Vamos a imaginar que esta es la ladera de una montaña que ya no tiene bosque, no tiene cobertura vegetal, es roca y quizá algo de tierra suelta. Cuando llueve, el agua escurre de golpe, llevándose la tierra y erosionando la montaña. Y podemos ver la rapidez con que esto sucede. Obviamente esta es una mesa de 1 metro de largo, pero imagínenselo en una montaña de 1,000 metros. Obviamente el tiempo sería mucho más largo, pero igual de dramática la pérdida de agua. Sigamos usando nuestra imaginación. Ahora vamos a suponer que esta toalla es un bosque, es una cobertura forestal que cubre la ladera de la montaña. Y entonces podemos ver cómo cuando llueve, gran parte del agua es retenida por el sistema. En este caso, cada hebrita puede significar un árbol y toneladas de agua reteniéndose en el sistema. Podemos seguir mojando y el agua va a seguir siendo retenida. Y esto puede durar meses en el sistema. En el caso de la toalla podemos venir pasado mañana y sigue húmeda. Y en el caso de un bosque pueden pasar 1 año sin llover y sigue generando agua. Han pasado 5 minutos de que echamos el agua sobre nuestro bosque y todavía sigue húmedo. Y si ustedes se fijan, va liberando agua poco a poco. Si esto fuera un bosque, esto significa que el bosque le va aportando agua a los ríos y los va manteniendo durante mucho tiempo con agua corriente. Pero además hay otro proceso muy interesante. Si pudiéramos levantar los metros de espesor de nuestro bosque, podríamos ver que toneladas de agua se están infiltrando en la tierra, en el subsuelo, para llenar los mantos freáticos. Y de aquí el hombre va a obtener agua a través de los pozos. Sin embargo, también creo que tanto en México como en muchos otros países, el concepto de conservar la naturaleza como un medio para preservar la vida humana no está bien comprendido. Creo que falta contundencia, creo que falta aplicar la ley de manera más contundente, precisamente para tratar de conservar lo poco que nos queda de los ecosistemas terrestres en este planeta. Y bueno, México es un país megadiverso y con ello tiene un papel importantísimo a nivel global y tiene que ser una muestra. Muchos países van atrás de México en materia de conservación, pero tenemos que hacerlo mejor, tenemos que ser más contundentes y tiene que haber una visión de Estado que promueva la conservación verdaderamente de toda la naturaleza de nuestro país. Pues sin duda el árbol es un ser entrañable
lo llevamos desde las canciones de Alberto Cortés, pero sobre todo es pues uno de los seres más importantes en la vida de la especie humana. Así es. Por pues todos los servicios ambientales que produce. Por ahí estaba leyendo yo que más o menos 1 hectárea de bosque produce suficiente oxígeno como para 18 o 20 personas anualmente. Entonces, pues estaríamos viendo de que necesitamos grandes superficies y extensiones de árboles. Uno, para producir oxígeno, que lo hacen junto también con el mar. En el mar se produce muchísimo oxígeno. Pero 2, para regular todo el clima, ¿no? Así es. De ahí la importancia de conservar grandes extensiones de bosques, de ahí la importancia de conservar las áreas naturales protegidas y no solo eso, incrementar la superficie de las áreas naturales protegidas prácticamente en todos los países. Este es el espíritu de la COP de París. Este Acuerdo de París, que incluso se acaba de firmar hace unos meses, habla de llegar a una tasa de desforestación de 0. ¿Tú crees que eso es alcanzable? Yo creo que debe ser alcanzable, o sea, no es capricho de la COP. Esto es una necesidad que tiene el planeta de llegar a una tasa de deforestación 0, porque hasta hoy todos los ecosistemas boscosos, selvas o bosques han venido en detrimento, han venido perdiendo terreno año con año, desde que el hombre está sobre este planeta. Yo creo que ya es el momento de parar esta situación de tajo. Y que rebote a la reforestación. Que rebote a la reforestación y también a la restauración de ecosistemas. Es decir, no nada más sembrar árboles, hay que ver qué tipo de árbol, en dónde. Una cosa es restaurar un ecosistema y sí, las reforestaciones son importantes en aquellos lugares donde ya se devastó. Y ahí sí puedes poner el árbol que puedas poner ahí por el clima, que vaya bien. Pues tiempos interesantes los que nos ha tocado vivir, que es rectificar los grandes errores que hemos cometido en el pasado. Todavía hay tiempo, hay ganas, hay experiencia y lo importante pues es que haya organización para que estos sean los temas en la agenda pública. Así es. Y no la bola de grillas que a veces nos ponen enfrente como si fuera lo más importante. Tienen que valorarlo las autoridades y asumir este papel de tener una tasa de deforestación 0. Tenemos tiempo, pero muy poco. Fernando, muchísimas gracias. Encantado, Esteban. Ya se nos acabó el tiempo.